La temporada 2008 de Fórmula 1 es recordada como una de las temporadas más apretadas de este siglo. Una temporada que consagró a Lewis Hamilton como el piloto más joven en ganar un campeonato en ese momento. Es una temporada que hasta el día de hoy es recordada por mucha gente, pero hay una persona que la tiene en su memoria más que nadie, y esa persona es el subcampeón de dicha temporada, Felipe Massa. El brasileño, desde que se destapó toda la trama del Crashgate de Singapur 2008, ha demandado en múltiples ocasiones la cancelación de esa carrera, ya que según él, esa es la única razón por la que perdió aquel título. Pero ¿realmente Massa perdió el campeonato solo por esa carrera? En el vídeo de hoy vamos a recordar toda la temporada 2008 de Fórmula 1, haciendo inciso en las carreras de Felipe Massa en esa temporada, y recordar así a los fans que no vivieron esa temporada cómo era la Fórmula 1 de aquella época. Llegábamos a la temporada 2008 con un equipo Ferrari que venía de ser el campeón de la temporada anterior. Tras ser descubierta toda la red de espionaje en McLaren y la tensión que hubo en el equipo británico en 2007, Raikkonen se pudo llevar el título y llegaba como candidato para revalidar el mismo. A la hora de la primera clasificación, pudimos ver cómo en la temporada 2007, Hamilton, Massa y Raikkonen seguían siendo los tres optantes al título. A la lucha, sin embargo, se sumaba el mejorado BMW de Kubica, que contra todo pronóstico se llevó la segunda posición en la primera clasificación por detrás de Hamilton, con Kovalainen y Massa clasificando justo detrás. El brasileño arrancaba bien el mundial, clasificando por delante de su compañero de equipo, y esta primera carrera podría ser un anticipo de lo que se podría ver en el resto de la temporada. Pero lo que se vino para Massa fue una pesadilla desde la primera curva. El brasileño, evitando tocarse con Kovalainen, sufrió un trompo y acabó golpeando el muro de la primera curva. Afortunadamente el golpe fue a baja velocidad, por lo que pudo regresar a la pista con daños en el alerón delantero. Durante el resto de la carrera, Massa se estuvo peleando con todos para intentar acabar en la zona de puntos. En la vuelta 25, Massa golpeó al Red Bull de Coulthard, mandándolo por los aires y rompiendo su monoplaza. Este accidente provocó la salida del coche de seguridad, pero nada más irse en la vuelta 29, súbitamente el coche de Massa se paró, obligando al brasileño a abandonar definitivamente la carrera, mientras que Hamilton se llevaba la primera victoria de la temporada. Tras esto, el brasileño quiso hacer borrón y cuenta nueva de esta mala experiencia en la siguiente carrera en Malasia, donde se pudo llevar la pole para la carrera. Pero a mitad de la misma, y disfrutando de más de 5 segundos de ventaja sobre su compañero Raikkonen, el brasileño cometió un error, trompeando y dejando su coche atascado en la grava. Los comisarios intentaron empujarlo para sacarlo de la puzolana, pero fue tarea imposible, y Massa por segunda vez consecutiva se veía forzado a abandonar, mientras que Raikkonen ganó esa carrera. Tras dos malas carreras, la tensión dentro del equipo Ferrari empezaba a aumentar, con rumores incluso de una posible llegada de Alonso en el puesto de Felipe. El brasileño, sin embargo, supo reponerse y en la siguiente carrera en Bahrein, después de clasificar segundo, se pudo llevar la primera victoria de la temporada. En España no pudo evitar que Raikkonen lograra su segunda victoria de la temporada, pero en la siguiente carrera en Turquía, en su circuito talismán, Massa se llevaría la pole y la segunda victoria de la temporada. Con esta buena racha, tras esa carrera Massa se ponía tercero del mundial a 7 puntos de Raikkonen y empatado a puntos con Hamilton. En Mónaco, Massa de nuevo se llevaría la pole, pero tras cometer un error y salirse de pista, permitió que tanto Hamilton como Kubica le adelantaran, y estos quedaran por delante de él en esa carrera, con el británico ahora colocándose líder del mundial. Pero yendo a la séptima carrera en Canadá, el británico cometería su primer error grave de la temporada. Tras parar en boxes en un safety car, Hamilton golpeó al Ferrari de Raikkonen, dejando ambos coches fuera de carrera. Massa, por su parte, tras un caos en la estrategia, no pudo aprovechar ese momento más que para acabar quinto, mientras que Kubica ganaba esa carrera para ponerse ahora él como el líder del mundial, con Massa tercero a 4 puntos y empatado otra vez con Hamilton. El regreso de la Fórmula 1 a Europa con el Gran Premio de Francia vería un nuevo cambio en el liderato del mundial, y es que después de ganar esa carrera, Massa se ponía por primera vez en esa temporada como líder del mundial. Pero por desgracia para Felipe, esa sensación de ser el líder le duraría solo una carrera. En un lluvioso domingo en Gran Bretaña, partiendo desde una discreta novena posición en la parrilla, el brasileño tendría una de sus peores actuaciones ese día, llegando a sufrir hasta 5 trompos bajo la lluvia. Lewis Hamilton ganó esa carrera de manera aplastante y recuperó el liderato del mundial, mientras que Massa acabaría la carrera último, doblado 2 veces y con un mareo.
Con esto y con el mundial más apretado que nunca, con los 4 primeros pilotos en 2 puntos, la Fórmula 1 se desplazaba a Alemania. En la carrera, tras un safety car, el Renault de Nelson Piquet aprovechó la circunstancia para colocarse en primera posición, con Massa por detrás, justo por delante de Hamilton. Y esta carrera vería por primera vez en la temporada un mano a mano directo entre ambos contendientes al título. Un mano a mano que duraría solo una curva, con Hamilton colándose por el interior de la curva 6 y relegando a Massa a la tercera posición. En Hungría parecía que iba a ser otro fin de semana más en el que Hamilton iba a ampliar más su ventaja tras haberse llevado la pole, pero a mediados de la carrera el inglés sufriría un pinchazo, dejando de esta manera a Massa en solitario en cabeza de carrera. Esta iba a ser la oportunidad de oro de Felipe para recortar puntos en el mundial. Entrando a las últimas vueltas, Hamilton se encontraba en sexta posición y Massa tenía mucha ventaja para llegar cómodo a la meta como ganador. Pero su Ferrari ese día decidió que le iba a dar el golpe más duro posible a Massa en la lucha por el mundial. A 3 vueltas del final, el motor del Ferrari se rompió, dejando a Massa tirado en la recta de meta y fuera de la carrera. Tras este duro golpe, Massa salía muy afectado para la lucha por el mundial, ahora con 6 puntos por detrás de Hamilton en el campeonato. El brasileño, sin embargo, no se rendiría y regresó a la siguiente carrera en Valencia para mostrar de nuevo su mejor versión, llevándose otra vez la pole y la victoria en esa carrera. En Bélgica, tras un caos en las últimas vueltas, Massa acabó la carrera segundo, pero tras una sanción a Hamilton por saltarse la chicane, Massa heredaba la victoria, poniéndose ahora a 2 puntos de Hamilton en el mundial. La lluvia en Monza pilló desprevenido a Hamilton, clasificando 15º tras un trompo, pero en carrera el de McLaren protagonizó una gran remontada hasta llegar a la meta en séptima posición, justo por detrás de un Felipe Massa que partía de la misma posición. Y con esto, la Fórmula 1 por primera vez en su historia se desplazaba a Singapur para disputar el primer gran premio nocturno en la historia. Como en Valencia, Massa aprovechó la situación de este nuevo circuito urbano para llevarse la pole para la carrera. Massa se pudo mantener en la primera posición por delante de Hamilton después de los primeros giros, pero en la vuelta 13 la carrera daría un vuelco por completo. Nelson Piquet sufriría a priori un desafortunado accidente. Como consecuencia salió el safety car, y por aquella época cuando salía el coche de seguridad, el pit lane por normativa se cerraba. Y todo piloto que entrara en boxes en esa situación sería sancionado con un stop and go, así que con pocos kilos de carburante encima, Massa y el resto del pelotón tuvieron que mantenerse en pista hasta el siguiente aviso. Una vez la FIA abrió el pit lane, todos los pilotos salvo los que habían parado antes del safety y los que pararon con el pit lane cerrado, entraron a saco a los boxes. Pero la parada de Massa fue un desastre, el equipo le permitió salir a pista cuando aún tenía la manguera de repostaje conectada. Massa entonces salió arrasando con todo con la manguera conectada, parándose al final del pit lane y teniendo que esperar hasta que sus mecánicos llegaran a quitársela. Y una vez lo consiguieron, Massa regresó a la pista en última posición, y sin más, el brasileño no pudo hacer nada para evitar acabar en última posición. Esto mientras Hamilton acababa tercero por detrás de Nico Rosberg y de Alonso, que se llevó la victoria. Esto dejaba a Massa con 7 puntos de desventaja yendo a las últimas 3 carreras, y si quería ganar el mundial tenía que arrasar con todo, pero el brasileño se lo tomó esto demasiado literal. Y tras una salida complicada en Japón, nuevamente tendríamos un mano a mano entre Hamilton y Massa, y como la vez anterior, Massa cometería un error, golpeando y trompeando al McLaren del inglés. Esto dejó a Hamilton en la última posición y a Massa con una sanción de drive-thru. Una vez cumplida, Massa tendría otro incidente, siendo golpeado por Bourdais y perdiendo más tiempo. Al final tuvo tiempo de remontar y pudo acabar octavo, subiendo a la séptima posición tras una sanción a Bourdais, rascando 2 puntos, mientras que Hamilton se iba de vacío, pero aún con 5 puntos de ventaja. En China, Hamilton tuvo un fin de semana dominante, llevándose la pole y la victoria, mientras que Ferrari pidió a Raikkonen que dejara pasar a Massa para que el brasileño perdiera el menor número de puntos posibles, terminando segundo y viajando a Brasil para la última carrera del mundial a 7 puntos de Hamilton. Para ganar, al de McLaren le servía con terminar quinto, y Massa sí o sí tenía que ganar la carrera. La tensión del momento era palpable, pero el cielo de Brasil quiso que a 5 minutos antes de la carrera la situación se tornara aún peor. El circuito quedó anegado por el agua, y tras un arranque retrasado y con neumáticos intermedios, finalmente se dio la salida, con Massa que salía desde la pole manteniendo su posición y con Hamilton luchando por no ser adelantado.
Una vez se fue la lluvia y la pista se secó, los pilotos fueron poniendo neumáticos de seco, con Massa manteniendo el liderato tras las paradas por delante de Vettel y de Alonso, mientras que Hamilton, tras una parada a destiempo, se vio forzado a remontar. Llegando a las últimas vueltas, Hamilton se encontraba en la quinta posición que necesitaba para ser campeón, y subió una más con una parada en boxes de Vettel que iba a distinta estrategia. Pero el cielo de Brasil nuevamente quiso darle a su paisano una última oportunidad. Nuevamente la pista quedaba anegada por el agua, y a 5 vueltas del final, casi todos los pilotos entraron a por intermedios. Pero el Toyota de Timo Glock decidió arriesgarse y mantenerse en pista con los neumáticos de seco, colocándose cuarto justo por delante de Hamilton, el cual ahora empezaba a sufrir los ataques de un torroroso de Vettel, el cual aprovechó un momento de confusión cuando Kubica se desdobló para adelantar también al piloto inglés. De esta manera, ya 3 vueltas del final, Hamilton se encontraba en sexta posición, situación que le servía a Massa para ser campeón. Pero en la última vuelta, en la última curva, Timo Glock, sufriendo con los neumáticos de seco en una pista mojada, permitió que Hamilton le adelantase y con el inglés acabando quinto, se proclamaba campeón del mundo por un punto, dejando a Massa con la miel en los labios que, ante su gente, había perdido de esta manera el mundial. Sin embargo, los sucesos de esta temporada seguían estando presentes para muchas personas, y casi un año después, la FIA desenmascaró toda la trama del Crashgate en el Gran Premio de Singapur. Y después de la resolución de toda esta situación, Felipe Massa ha demandado en varias ocasiones la anulación por completo de esta carrera, la cual permitiría al brasileño ser campeón. Y recalcando en varias ocasiones que por este hecho de injusticia y mala suerte es la única razón por la que el brasileño no ha sido campeón. Pero como habéis podido ver en este vídeo, ha sido varias veces que por culpa del propio Felipe Massa en esa temporada se privó a sí mismo de lograr más puntos en el mundial. Pero si se pone a enumerar las justicias e injusticias de lo que supondría no cambiar los resultados de una carrera, también se tiene que ver desde el lado de los otros protagonistas. Con un Hamilton que también tuvo sus momentos de mala suerte en esta temporada, que sin embargo pudo acabar el año con más puntos. Pero más allá de estos dos pilotos, el piloto por el cual sería totalmente injusta la cancelación de cualquier tipo de resultado sería por Timo Glock. Tras permitir de manera accidental que Hamilton se llevase el título en Brasil, de inmediato empezó a ser insultado y amenazado de muerte por los fans brasileños. Hasta que incluso un año después, a pesar del tiempo pasado, aún seguía recibiendo amenazas de muerte y tentativas de asesinato por parte de bandas brasileñas. Así que si se produjera una cancelación del resultado de una carrera que en su momento no se quiso investigar, ¿quién va a ser el que vaya a compensar a Timo Glock por todo lo que tuvo que sufrir, sabiendo que si se hubiera dado esta situación cuando tocaba, nada de esto hubiera pasado? Pero por desgracia sí pasó, y lo sufrió Glock, y Massa también le tocó sufrir ese día. Realmente tuvo momentos de mala suerte ese año, pero esa carrera y esa situación no fueron ni mucho menos los únicos motivos por los que Felipe Massa no fue campeón del mundo.